¿Cómo se escucha bien? Más o menos, Ángelo, ni me escucha. ¿Sí me escucha? Atrás, Pamelita, más o menos, bien. Ya yo necesito estar seguro. Bien, buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen cambio de folio. Cambiamos de folio, estamos al 2025. Realmente uno ya se sorprende. Estaba hablando con el hijo de Antino País. Se me olvidaron los nombres. Con Jorgito. Ya pasó a cuarto, estás pensando en que va a estudiar en la universidad el próximo año, ya quiere ser un biólogo. El Andro, ¿verdad? Dije, ¿para qué me dicen Jorge? Que el Andro, bueno, Jorgito ya está por salir también. Entonces, qué tremendo ver cómo pasan los tiempos, los años. Pero tal como cantamos, creo que llegará un momento no muy lejano en donde vamos a cantar, donde habrá canciones de boda, donde todo esto va a pasar. Y creo que es importante no olvidarnos lo que siempre digo de lo que somos y especialmente a dónde vamos. Somos una familia y como tal, bueno, debemos hacer lo que dice la Escritura. Animarlos. Los días lunes ya vamos a volver a comenzar con nuestras oraciones a las 18:30. Si ahora vamos a cambiar, era a las 7, lo vamos a hacer 6:30. Así que animarles, los que quieran venir el día lunes a orar. Tenemos un tiempo de alabanza y un tiempo de oración. En los miércoles, como siempre, seguimos estudiando el libro de Colosenses. Los viernes las mujeres también se van a empezar a juntar, también creo en oración, no estoy seguro, pero creo que pronto. Y bueno, quiero dar las gracias también. Ha pasado un año y podemos decir, como dice la Escritura, hasta aquí Jehová nos ha ayudado, ¿no es cierto? Y sin lugar a duda nos seguirá bendiciendo adelante. Dando gracias a todos los que hacen lo que permite Dios que podamos seguir funcionando aquí, agradecer a todos. Y eso más que nada, sigan haciendo lo que saben hacer y que Dios les ayude en este nuevo año con todas las situaciones que les pueda tocar vivir. Ya, así que eso más que nada. Libro de Lucas, capítulo 4. Es lo que nos corresponde el día de hoy. Los invito a abrir sus Biblias y vamos a leer y vamos a orar. Seguramente vamos a ver algunas cosas de esto el día de hoy. Si lo hallaron ya, si abrieron sus Biblias o sus teléfonos, bájenle el volumen, sí, si les suena, para que no interrumpan. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados, en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo les dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él por un tiempo. Las comas son realmente importantes y son interesantes. Su esposa estaba lejos de su esposo, de buena posición, y su mujer le escribe porque había estado de visita en una tienda y le escribió de que había visto una joya y la joya costaba $70,000 y le dijo si podía comprarlo. Y el esposo estaba en una reunión y le responde, espero no equivocarme, y le responde, no, es demasiado caro.
pero él no le puso coma. Entonces ella lo entendió como no, para ti nada es demasiado caro, así que fue y compró la joya, siendo que él obviamente no quería, y era por una simple coma, digamos. Lo que hizo la diferencia es que la cuenta o la chequera de esa persona bajara en $70,000. Era un ejemplo que escuché a alguien decir y me reí tanto, porque de repente yo tengo bastantes problemas con las comas, a veces me como las comas y no es menor porque realmente las cosas dicen algo totalmente diferente. El libro que estamos estudiando, si hemos sido capaces de mirar, hay bastantes cosas que son bien alucinantes y que a veces nosotros lamentablemente no nos damos cuenta o no le damos el valor de lo que está ocurriendo aquí. El Nuevo Testamento, y sobre todo más adelante, uno de los apóstoles hace referencia a los ángeles y que los ángeles anhelan mirar ciertas cosas que tienen que ver con los seres humanos o con el plan de Dios con los seres humanos. Nosotros a veces no nos damos cuenta y no le damos el valor a las cosas que estamos mirando o estudiando. Si hemos podido darnos cuenta o nos hemos percatado de lo que ha escrito Lucas, Lucas ha estado hablándole a Teófilo, que se piensa que es su amo, que le ha dado cierta libertad o le ha dado la libertad para que sirva al apóstol Pablo en los viajes misioneros. Él ha estado escribiéndole a él acerca de lo que ha ocurrido con Jesús, desde el momento en que él nace hasta el momento que hemos visto que él comienza su ministerio y que ahora va a ser tentado. Pero hay hartas cosas ahí que son bien alucinantes de poder percibirlas y darnos cuenta de lo maravilloso que son. ¿Por qué razón? Porque primero hemos visto a un ángel o a un arcángel descender del cielo de Dios a hablar con Zacarías, ¿no es cierto? Primero, luego hablar con María. Hemos visto lo que ha ocurrido también con el nacimiento, ¿no es cierto?, de nuestro propio Señor Jesús, cómo ocurre todo aquello de que un rey llamado Herodes, por orden, de Roma en realidad, él está haciendo un censo producto de los impuestos, pero como todo esto va más lejos de esto y que no es simplemente por impuesto, no es simplemente porque a este rey se le ha ocurrido, sino porque hay detrás de esto una palabra de Dios en donde él ha dicho lo que tiene que ocurrir con María, con José y con el niño, cómo ellos tienen que moverse para que el niño nazca en Belén, para que el niño vuelva a Nazaret, para que el niño vaya a Egipto, todo lo que hemos visto allí también. Y lo que hemos visto también de los ángeles que aparecen a este grupo de personas que eran estos pastores, personas que a lo mejor eran inadecuados para ver esto tan increíble. Y creo que eso, digamos, de alguna manera a veces no nos damos cuenta de lo que somos, podemos ver y leer, de que ocurren cosas que a la vista del mundo de aquel entonces ellos no tuvieron la menor idea de lo que estaba pasando. Ellos no sabían, porque si ellos han sabido lo que estaba... Esto es como lo que cuando el apóstol Pablo dice con respecto a aquellos que se creen que son algo, dice, si ellos realmente fueran algo, si ellos realmente tuvieran algo de sabiduría, nunca hubieran crucificado a Cristo. Pero como ellos no tienen idea de estas cosas, entonces a veces nosotros tampoco nos damos cuenta un poco de las cosas que nos toca ver. En realidad hemos visto al Señor Jesús también aparecer luego de 30 años de espera. Yo no sé si tú tienes problema con la espera en realidad. Creo que a todos nos cuesta mucho esperar en el Señor. El Señor Jesús tuvo que esperar 30 años para comenzar su ministerio, en los cuales Él llevó una vida normal, tal como nos cuenta la propia Escritura, porque la Escritura dice que la gente que vivía donde vive Jesús, cuando luego hacen referencia, cuando Él vuelve, nos dicen, ¿este no es hijo del carpintero? Haciendo referencia a que lo conocían como una persona que había estado con ellos durante 30 años. Entonces, ¿y qué estaba haciendo él durante esos 30 años? Haciendo la obra a la cual su padre lo había preparado, que seguramente era un carpintero. Pero lo interesante, ¿qué es lo que él le espera? Le espera, yo creo que nos cuesta mucho esperar a nosotros en el Señor.
Y aquí el Señor nos está colocando en esta posición de enseñarnos un poco que es bueno esperar porque Dios va a hacer sus cosas que Él ha prometido. Lo otro interesante que hay aquí también, si nos acordamos un poco del lugar en donde ocurren ciertas cosas o de donde viene el Señor Jesús. El Señor Jesús viene de Nazaret. Si ustedes recuerdan más adelante, cuando Jesús ya comienza su ministerio y Andrés, que es el hermano del Señor, sigue a Jesús, luego que Juan el Bautista ha dicho ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando ellos vuelven, ¿no es cierto? Y luego Jesús va con ellos y encuentran a Natanael. Y le dicen a Natanael, creemos que hemos hallado al Mesías y que viene de Nazaret. Y él dice, ¿de Nazaret? ¿Cómo que de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces a veces nosotros tenemos esa idea también de que tienen muchas personas y nos equivocamos porque realmente Dios a veces de los lugares más inesperados puede traer y hacer cosas increíbles y Dios es así en realidad. Dios siempre va a usar a veces lo débil, lo menospreciado, para que, tal como dice el libro, el apóstol Pablo en Corintios, para que no haya jactancia delante de él. Creo que la jactancia es lo más tremendo. Ahora lo que nos corresponde el día de hoy es algo que no es menor, que es la tentación de nuestro Señor Jesús. Si usted se fijó, Jesús viene de ser lleno del Espíritu Santo. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. El hecho de que tú seas lleno del Espíritu Santo y que estés lleno de Dios no significa que Satanás no va a venir en contra tuya. Al contrario, Satanás va a venir en contra tuya con mayor razón. Uno tiene que entender, y yo lo he dicho en más de alguna ocasión, los que tienen que preocuparse no es los que tienen problemas, no es los que están en dificultades. Los que tienen que preocuparse son los que no tienen problemas. Los que tienen una vida mayormente sin ningún azar, sin ningún contratiempo. Pero todos aquellos que realmente están teniendo vidas difíciles, vidas complejas, y sobre todo por causa del Evangelio, esos son los que tienen que preocuparse en realidad en el sentido, digamos, más que preocuparse, estar contentos. Porque vuelvo a reiterar que el ejemplo que yo he dado toda la vida con respecto a cuando uno era más niño o cuando uno era un poco más joven y cuando uno quería ir a jugar fútbol y de repente siempre habíamos una cantidad de personas y habían dos capitanes a los cuales le decían que elijan. Y los malos no elegían al final si es que no elegían en realidad. Entonces, ¿por qué? Porque tal como se decía o se dice, déjenlo porque el malo... no, digamos, no nadie le va a hacer, digamos, se tropieza solo, por llamarlo así, con la propia pelota. Es cuando uno ve personas que no saben jugar a la pelota, la pelota en sí es un obstáculo para ellos. Entonces, el creyente que no tiene problemas realmente es el creyente que tiene que preocuparse, pero el creyente que está siendo atribulado, que está en problemas, que está en dificultades, tiene que estar contento. Dice el libro de Santiago que tú tienes que estar contento porque estás siendo probado. Y la prueba, de alguna manera, es para que tú mismo puedas percibir a qué nivel pudiéramos llamar estás. ¿Cómo eres o cómo reaccionas tú ante esa dificultad y ante esa probabilidad de que las cosas se pudieran hacer diferentes? No hay que olvidarse que lo que está haciendo Satanás aquí es tratar de que Jesús no vaya a la cruz y tratando de que Jesús tome el camino corto. La tentación siempre es eso, tratar de que nosotros tomemos el camino corto, que no hagamos lo que realmente corresponde hacer a nosotros. Ese yo creo que es el mayor peligro que corremos nosotros. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, por favor, versículo 3, cuando está hablándole a los corintios, y alguna vez lo hemos dicho, siempre él tiene ciertos temores con las iglesias y con las personas. Y los temores a veces no son infundados, porque si yo traigo a la memoria lo que hemos estado aprendiendo, lo que estamos el día miércoles en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, cuando le escribe a esta iglesia, producto de que ha llegado Epafra a contarle lo que está pasando en Colosa,
Él le escribe a ellos y le dice no solo a los que están en Colosas, sino también a los que están en la Odisea. Y cuando uno hace un estudio, de alguna manera empieza a darse cuenta qué pasó con los de Colosas o qué pasó con los de la Odisea, hacia adelante, pasado 30 años, la iglesia de la Odisea es una iglesia muy mala. Es una iglesia que tiene una opinión de ella diferente a la que tiene Dios. Y la iglesia de Colosas desaparece. Entonces, cuando Pablo escribe, o cuando Dios nos enseña estas cosas, esto no es algo menor. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que tener una claridad tan grande con respecto a como el propio apóstol Pablo le ha dicho a los filipenses, no es que yo ya lo haya logrado. Digamos, ninguno de nosotros podemos decir que ya llegamos a la meta. Nos gozamos, cantamos, creemos a Dios, pero aún no hemos llegado a la meta. Por eso el apóstol Pablo ahí claramente hace presente cuando hace referencia a eso, no es que yo lo haya logrado, sino que prosigo al blanco y olvido lo que queda atrás. Digamos, él claramente ya se lo ha dicho a ellos mismos, que ellos de alguna manera lo imiten a él porque él imita a Cristo. Entonces, la tentación no es algo menor en el sentido, como dice Santiago, el problema no es la tentación en sí, sino el problema es cuando nosotros cedemos a la tentación. Entonces, Pablo aquí a los Corintios les dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, Pablo tiene un temor. ¿Y cuál es el temor? Que realmente esto haya pasado en ellos. Ahora, cuando uno lee lo que él está haciendo referencia y puede ir al principio de todo esto, hay dos cosas que son bien interesantes. Una, Satanás, cuando tienta a nuestros primeros padres, los tienta en un paraíso. Cuando Satanás tienta a nuestro Cristo, lo tienta en un desierto. A nuestros primeros padres los engañó, haciéndoles pensar, porque algo interesante, lo que hizo con ellos y lo que hizo con el Señor Jesús no es diferente con respecto a qué, a cuando les hace referencia a la palabra de Dios. Si tú lees el texto que que Satanás le cita a Jesús es la palabra, con que Dios os ha dicho. Eso le dijo a los primeros padres y a él también está escrito. Satanás conoce la Biblia al revés y al derecho, pero él la mal usa. Él hace pensar a las personas cosas que no corresponden con ella. Por eso, alguna vez uno ha sido majadero cuando la Escritura dice claramente el apóstol Pablo, luego de enseñarle los 3 capítulos, primero lo que ha hecho Dios por ellos, y en el capítulo 4 de Efesios comienza a hablarles de la responsabilidad para llegar al 5 y decirles, ¿saben qué? No deje que nadie los engañe con palabras vanas. Porque a veces la idea que tenemos nosotros es totalmente diferente a la idea que Dios tiene de cómo deben ser las cosas. Entonces, Dios, de alguna manera, a nosotros, sobre todo a esta generación, a nosotros, es como cuando dice el apóstol que tengamos cuidado porque los días son malos. No está hablando de que el tiempo pase rápido, está hablando de las cosas, o como lo dice los tesalonicenses, cuando les dice que de alguna manera conociendo el tiempo, tú y yo tenemos que tener una capacidad para darnos cuenta que realmente estamos tremendamente cerca de que Jesús venga a buscar su iglesia. Y por una razón fundamental y muy sencilla, que yo siempre lo he dicho y que me gusta en el libro de Daniel, hace 2700 años se dijo que en el tiempo del fin la ciencia aumentará más y más. Hoy estamos viviendo en una época en donde, ¿saben qué? El día menos pensado ocurre algo y este mundo, ¿saben qué? Va a quedar como en la edad de piedra. Si yo te pregunto a ti,
¿Te acuerdas del número de teléfono de tu hija, de tu hijo? Nosotros antiguamente nos acordábamos de los teléfonos de todos, pero hoy día acuerdas. Yo no me acuerdo ni siquiera de mi número de teléfono. Somos tan dependientes de estos aparatos. Va a llegar el mundo en que va a dejar de funcionar en un momento, no se va a poder comprar ni vender. Piensa en todo lo que eso va a significar. Entonces nosotros estamos realmente viviendo, vuelvo a reiterar, en los últimos días. Entonces los llamados que nos hace Dios, cuando Dios nos hace presente con respecto a las tentaciones que no son menores y que lamentablemente a veces las tentaciones logran el objetivo que tiene Satanás. Por favor, no se olvide que Satanás es el mismo, y en el libro de Job los encontramos de que él es llamado junto a los ángeles a la presencia de Dios para dar cuenta, y a él se le pregunta de dónde viene, y él viene de recorrer la tierra. Y en el Nuevo Testamento dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, a quién engañar. Efesios 6, Corintios, dice, porque las acechanzas del diablo, el diablo es tremendamente astuto. Ahora, pero algo sencillo, por favor, que tenemos que tener muy claro nosotros. Jesús, cuando los discípulos les pidieron a él que les enseñara a orar, ¿no es cierto?, en el libro de Mateo, él les enseñó a orar y les dijo lo que debían hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y sigue hasta que llega, ¿no es cierto? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que tener primero claro? Dios nunca te va a meter en tentación, porque Dios no tienta a nadie. Entonces, uno tiene que tener, y esto es hacia donde quiero apuntar una vez más, porque lo que tenemos que tener claro y tener que ser consecuente es con nosotros mismos. Si nosotros no somos buenas personas, nosotros no somos personas que buscamos a Dios, nosotros somos egoístas, esa es nuestra verdad. En consecuencia, nosotros si somos consecuentes con esas cosas, vamos a llegar a una realidad. ¿Cuál es? Que yo no quiero ser esa persona. Yo no estoy hablando de condenación, porque dice que ninguna condenación hay para nosotros. Pero sí estoy hablando de tener consecuencia con respecto a lo que somos nosotros. ¿Para qué? Para que podamos modificar ciertas conductas o ciertas cosas. Para que no nos convirtamos a lo mejor en personas como se convirtieron los Gálatas, los Colosenses, que vuelvo a reiterar desaparecen, los Loadicenses. De 7 iglesias, 5 reciben reprensiones de Dios y se les llama al arrepentimiento. Entonces, para que seamos personas a lo mejor similares a la iglesia de Esmirna, que a pesar de que sufre lo indecible, son una iglesia que no recibe ninguna reprensión, al contrario, Dios le dice que esa iglesia, ¿qué es lo que es? Rica. Y la iglesia de Filadelfia, que creemos que es la iglesia que Jesús viene a buscar, es una iglesia que no tiene mucha fuerza, pero ¿qué es lo que no ha hecho? No ha abandonado la palabra de Dios y tiene delante de ella, ¿qué? Una puerta abierta. Y en el capítulo 4 encontramos a Juan, que la puerta se abre y se le llama y se le dice, sube acá. Nosotros uno de estos días vamos a ser llamados por el Señor. Ya sea porque tenemos que partir de este mundo porque nuestra fecha de caducidad llegó o porque Jesús viene a buscar su iglesia. Entonces, tenemos que tener esta claridad. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que les dice a ellos cuando les dice acerca de la tentación? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hay dos cosas que son interesantes allí. Una, cuando está hablando del mal, está hablando del maligno. Está hablando de Satanás. Y vuelvo a reiterar, también está hablando de alguna manera de nosotros. Esto es como cuando oramos la oración de Jabes, ¿no es cierto?
y decimos, Señor, bendícenos, ensancha nuestros territorios, no quites tu mano de nosotros y líbranos del mal. Yo siempre digo, obviamente el enemigo más grande que tenemos es Satanás y el segundo enemigo más grande, ¿cómo se llama? Somos nosotros. Nuestro propio ser, nuestra propia persona. Entonces, en el libro de Santiago, el Señor, por medio de Santiago, Él hace referencia a esto. Entonces, quiero nuevamente hacer presente más que nada, ¿para qué? Para entender la necesidad que tenemos tú y yo de estar pegados a Jesús como Él lo enseñó. Porque si estamos pegados a Él, sin lugar a duda llevamos el fruto que Él espera y no el fruto que nosotros a veces quisiéramos hacer. No se olvide que muchas veces nuestro fruto no es el que Dios espera. Yo lo decía el domingo anterior, cuando hacía referencia la tristeza que hay en el corazón de Dios. Y lo decía, y no estoy hablando de que seamos nosotros, sea esta iglesia, pero que lamentablemente cuando Jesús venga, primero van a personas alejarse de él avergonzadas. Primera de Juan capítulo 2, verso 28. Segundo, van a haber personas que, lo decía como lo dice Corintios, que el Señor los va a llamar al tribunal de Cristo y van a pasar de él salvos como ¿por qué? Como por fuego. Y tercero, personas que le van a decir, Señor, Señor, y él le va a decir, no los conozco. ¿Saben? Si uno hace referencia a esas cosas, yo tengo la seguridad que ninguna de esas personas estaba consciente de eso y que quizás la gran mayoría de esas personas pensaba, esos que se alejaron de él avergonzados, ellos fueron sorprendidos. Los que le dijeron, Señor, Señor, pensaron que la puerta se le iba a abrir y ellos dieron algunas razones. ¿Cuáles fueron? Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto. Y él dice, no os conozco. Entonces, lo importante, ¿qué es lo que es? A lo que Dios nos ha llamado es a que demos fruto, muchos frutos, pero los frutos que Él, las cosas que Él espera de nosotros, que el Espíritu Santo quiere provocar en nosotros. No lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Entonces, reitero, creo que lo más tremendo, de alguna manera, el peligro somos nosotros. Santiago capítulo 1, por favor, quiero no solo citarlo, quiero leerlo, por favor. Dice el verso 2. Déjenme no equivocarme. El capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, aquí Santiago deja muy claro con respecto a la tentación. El problema no es la tentación. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, que de alguna manera tiene que habitar en este cuerpo, tal como el mismo apóstol Pablo dice, yo sé que en mí no habita el bien. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que tener claro? Que Satanás, tal como lo indicábamos recién, cuando Jesús le dice que líbranos del mal, la oración es que nos libre de Satanás y de nosotros mismos, y tener claro, como dice el libro de los Efesios capítulo 6, ¿no es cierto?, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad, porque no ignoramos sus maquinaciones, dice 2 de Corintios capítulo 4. Entonces, uno tiene que tener claro a estas cosas, una seguridad. ¿Por qué razón? Porque hay que entender que el mal, Satanás, lo único que quiere hacer es daño. La Biblia habla de él como el padre de mentira. La Biblia habla de él, ¿no es cierto?, como la persona que viene a hurtar, matar y destruir. Ese es su objetivo. Entonces, la oración esta que está aquí. Ahora, algo interesante, el Señor Jesús también les enseñó a ellos algo muy sencillo. Orad para que no seáis puestos ¿a qué?
a prueba o no entréis en tentación. Entonces, nosotros como creyentes, de verdad tenemos que tener una claridad absoluta, reitero, con respecto a nuestra propia persona, y segundo, con respecto a Satanás, que él anda buscando a quien devorar. Es Él quien apareció delante de nuestro Señor Jesús. Es Él quien apareció delante de nuestros primeros padres. Y vuelvo a reiterar, piensen en lo que Él consiguió con nuestros primeros padres. En un paraíso estaban viviendo. ¿Y cómo terminaron? Siendo echados del paraíso, y no solo siendo echados, sus dos hijos, uno asesinando al otro. Simplemente, ¿por qué? Porque Él les engañó modificando las escrituras y ellos creyendo lo que Satanás le había dicho. Nosotros tenemos un llamado, hermanos, y es muy sencillo. En el libro de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, verso 15 al 17, el apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. En toda. Yo siempre lo simplifico y es una pena que a pesar de que lo simplificamos tanto, muchas veces nos damos cuenta que en la práctica, a pesar de ser tan simple, no lo hacemos. Cuando yo digo, o lo que dice el apóstol Pablo, dice que todo lo que hagamos, ¿lo hagamos para quién? Pero a veces si somos honestos, no lo hacemos. En nuestro trato con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el compañero, en la micro, donde sea. Yo a veces simplemente porque Satanás ha hecho un trabajo tan grande en nosotros que nos hace fijarnos en cosas que no debemos fijarnos. Yo siempre les he mencionado, para mí uno de los salmos, me encantan los salmos, pero un salmo que es muy tremendo, el Salmo 51, el 32, pero particularmente el 37 y el 73, y el 37 particularmente, cuando el Señor dice, no te animes de manera alguna a hacer lo malo, porque lo que empiezas a ver pareciera que a todos les va bien y a ti no te va tan bien. Y hay todo un decir allí. Y Satanás es un artífice tremendo cuando nos hace pensar a nosotros de manera equivocada y nos olvidamos a lo que hemos sido llamados. Vuelvo a reiterar, no solo a santidad, sino al mismo apóstol Pablo a Timoteo le dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese del mal. Hemos sido llamados nosotros a santidad. Y aunque parezca lo que parezca, y aunque nos puedan ridiculizar a la gente, yo lo decía la semana anterior, y es tan particular cuando la Biblia nos hace presentes y con respecto a las decisiones que uno tiene que tomar, sobre todo este año que estamos comenzando, y que a lo mejor este año tenemos que sacarnos el ojo, tenemos que cortarnos el brazo, cortarnos la pierna, sacarnos el brazo. ¿Con respecto a qué? Hay cosas que no hemos tomado decisión en el año que pasó y este año es necesario que las tomemos. Porque esas son las cosas que de alguna manera nos están frenando en convertirnos en las personas que anhelamos convertirnos. El llamado, si hay aquí el texto de que lo que nos está hablando, de lo que hizo Jesús, Jesús le contestó a lo que Satanás le estaba sugiriendo con la palabra de Dios. Lo que tiene que haber en tu corazón y en mi corazón es eso. Lo que tiene que formarme a mí es eso, es lo único que a mí me tiene que guiar. A mí no me tienen que guiar ni las emociones. Por eso reitero lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios, nadie te engañe con palabras vanas. Nadie venga y te diga cosas que son totalmente diferentes a las que Dios te está llamando. Si yo reitero, miren, voy a leerlo, no quiero parafrasearlo. El apóstol Pedro hace referencia a esto. Y Pablo a Timoteo, voy a leer primero segunda de Timoteo, por favor. Déjenme algo, ya aquí está. Ya sé lo que me pasó. Primera de Pedro 1, 15 al 17. Y voy a decirles algo, lo mismo
que Pedro le dice a ellos en su segunda carta. Algunos me dirán y pensarán, bueno, ¿sabe que esto yo ya lo sé? Ya me lo han dicho tantas veces. Pedro le dice, yo sé que ustedes lo saben, pero se lo voy a decir de nuevo. ¿Saben por qué? Dice, porque yo me voy a morir, dice él, y quiero que ustedes lo tengan en su memoria. Te pregunto una cosa. Si yo lo sé que soy santo, realmente yo me aparto para Dios, yo voy a hablar de mí. El apóstol dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Fíjense que aquí está hablando de los deseos y vamos a lo que decía Santiago. Santiago dice que nadie es tentado por Dios, sino porque es lo que es tentado por tu naturaleza. ¿Qué es lo que son tus naturalezas? Tus deseos. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Pero Dios no te ha llamado a hacer lo que tú quieras, porque tú has sido creado para gloria de Él, no para gloria tuya. Eso dice Isaías. Dios te llamó a ti para gloria de Él, no tuya. Yo reitero, a Dios no le interesa que tú hagas con tu vida lo que tú quieres hacer. Yo reitero lo que he dicho siempre. Esto no estoy hablando de que Dios no quiera que nos vaya bien en la vida. No es que Dios no quiera que tú no estudies. Yo vuelvo a reiterar, ojalá hubieran muchos cristianos profesionales. No profesionales cristianos. Por favor. No profesionales cristianos. Cristianos profesionales. Es totalmente diferente. Yo siempre he dicho lo mismo. Y uno puede resumir esto. Es lo que el Señor Jesús les dijo a ellos luego de enseñarle tantas cosas. Y les dijo, miren los lirios, miren las aves del cielo. Yo sé que ustedes tienen necesidades. ¿Qué les dijo? Busquen primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Sé que hay que entender algo, es lo que hemos dicho alguna vez. ¿Qué saque el hombre si granjea el mundo entero y al final? Si aquí Dios, vuelvo a reiterar, es como dice Jeremías, los planes de Dios son ¿de qué? De bondad. Si Dios, esto es lo que hay que entender, lo único que Dios quiere, que estemos pegados a Él. ¿Saben? Me gusta esto en realidad. ¿Por qué razón? Porque si yo leo, sé que no estoy yendo al texto, le estoy hablando de muchos textos, pues si yo voy al texto donde Él le dice que oren de esta manera, ¿no es cierto? Cuando dice, guárdanos del mal, guárdanos de qué, del diablo, guárdanos de la tentación, guárdanos de nosotros mismos. ¿Usted ha leído lo que dice el Salmo 91? Que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y a quién mandará alrededor de ti? A sus ángeles. Por favor, los ángeles, dice el libro de los Hebreos, que han sido creados, ¿sabe para qué o no? Por tu causa y por la mía. Y a eso es lo que estoy apelando. A entender que el que mejor puede guiar mi vida, el que mejor, el que yo le puedo dar las riendas de mi vida, es Dios, es Jesús. Y mal entender es decir, yo quiero hacer con mi vida. Yo reitero, y más de alguna vez se lo he dicho, amigos, que ya no son amigos, pero que durante mucho tiempo fueron amigos y que uno los veía con una capacidad enorme, pero que nunca escuchaba de su boca decir si Dios quiere. Y yo les digo, esas personas tú las ponías donde querías y eran capaces de hacer muchas cosas en lo humano. Pero ¿dónde está lo que dice Santiago cuando ellos dicen, hey, mañana haremos esto, aquello? Dice, perdón, si Dios quiere. ¿Tú sabes si vas a vivir mañana? Entonces a eso es lo que estoy apelando yo. A que realmente nos convirtamos y sobre todo, reitero, viendo los días que estamos viviendo. ¿Saben? Uno hoy día, en ese país llamado Estados Unidos, y no solo, yo siempre le digo de España, en Estados Unidos hoy día, que es una nación que lamentablemente tiene un gobierno que son gobiernos en donde California, por ejemplo, tiene un gobernador y todo. Hoy día, ahora, la ley del aborto
Tal como yo les he dicho, como sucedió en España, al principio eran 3 causales, bla, bla, bla. Ahora allá ellos pueden abortar al niño aún después de nacer. Hoy día. ¿Saben lo que es eso, no? Entonces nos estamos viendo en un tiempo que realmente no nos damos cuenta. Dios paró este mundo en un momento determinado de la historia. En Génesis capítulo 6, dice que el corazón del hombre era de continuo al mal. Y dijo Dios, yo no me voy a poner ya más triste por estos hombres. ¿Y qué dice? Porque le dolió el corazón. ¿Y qué es lo que trajo? El diluvio. Hoy día dice la Biblia que Dios no va a traer el diluvio. ¿Qué es lo que va a traer? Primero el engaño del anticristo, la tribulación. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que ser sacados de este planeta. Entonces, reitero, ¿se acuerdan lo que Jesús enseñó? Dijo, ¿saben qué? Voy a volver a buscarlo, pero ¿cómo los quiero hallar? Si yo vuelvo a las 9 de la noche, a las 11, a las 12, no importa la hora que yo vuelva, ¿cómo los quiero hallar? Como los siervos fieles, prudentes. Entonces de eso es lo que yo estoy apelando, y de verdad que nos convirtamos en esos hombres y que de verdad podamos ser un buen testimonio y de verdad podamos ser efectivos y que de verdad la gente pueda ver en nosotros la solución a sus problemas. Miren lo que estoy diciendo. Esto es como cuando yo le digo a alguien soy cristiano, ¿no es cierto? Y de repente, ya, por ejemplo, yo y Dios me sacó de las drogas, de esto, y de repente yo vuelvo a hacer esas cosas y la gente me está mirando y dice, entonces no funcionó, ¿no? Estás mintiéndome. Si tú me dices que Dios te salvó y que te libró todo y tú estás haciendo... Entonces, ¿para qué voy a seguirte el camino si tú me estás diciendo que el camino no es real, que no es genuino? Porque no te funcionó a ti, ¿no? Si eso es lo que se trata. Cuando la gente nos ve y nos ve proceder de una manera anticristiana, le estamos diciendo a ellos, ¿saben qué? Todo esto es fábula, todos estos cuentos, esto no funciona. Pero por favor recuerden, dice que vivimos y somos luces en medio de un mundo, ¿qué? Maligno. Tú y yo somos la luz. Terminábamos el miércoles leyendo, somos la sal y la luz. Y eso tenemos que entenderlo, tenemos una gran responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Pero por eso es importante entender cómo Satanás quiere venir y modificar y hacernos convertirnos en otras personas. Y como dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. La palabra santo es apartado, si no es santurrón. Yo vuelvo a que todos luchamos con cosas. Vienen, ¿sabes? Si yo leo, y no sé si a ti te pasará, pero el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, ¿no es cierto? Y le habla acerca de las luchas, y en el libro de los Efesios también, cuando le habla acerca de los problemas y lo dice de dardos de fuego del maligno, ¿no te ha pasado que estás orando y de repente te levantas y viene una cantidad enorme de cosas sobre tu vida? O en la misma oración te vienen pensamientos, ¿perdón? Que te dan ganas de pararte y decir, oh, ¿quién cree usted que es eso? ¿Quién cree usted que es? ¿Quién cree que es el que quiere hacerte sentir sucio o sucia? Es Satanás. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Por eso, vuelvo a reiterar, yo quiero citar, son demasiados los textos, pero es la Biblia entera. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Saben quiénes son los que se acechan o no? Los delincuentes están escondidos ahí detrás de ahí. El diablo está ahí. El diablo anda buscando la forma en de hacerte pensar de manera equivocada. Reitero, la iglesia de la Odisea es una iglesia muy triste porque ella, ¿qué piensa? Que no tiene necesidad de nada, que es rica. ¿Y qué dice Dios? Es ciega, pobre. ¡Qué terrible! Entonces, el llamado que Dios nos ha hecho es eso. Yo le citaba 2 de Timoteo, apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. La conciencia que debemos tener es lo que el apóstol Pablo dice. Yo sé que en mí no mora el bien.
Yo lo sé, pero Dios vino a salvar a los pecadores. Yo soy el primero. Tú tienes una lucha, sin lugar a duda, pero tú también tienes que tener una claridad absoluta. ¿Cuál es? Que nosotros, tal como nos dice la propia Escritura, los días que estamos viviendo, dice el libro de Romanos capítulo 13, son días que ameritan para otra cosa, no son días para pensar. Y yo reitero, esto no significa que Dios no quiera que tú te vaya bien en la vida. Reitero, Dios lo que más quiere es que te vaya bien en la vida, pero quiere Él bendecirte, no quiere que tú te preocupes de las cosas que realmente te van a quitar la fuerza. Dicen esto conociendo el tiempo, discerniendo, teniendo la capacidad de ver lo que realmente estamos viviendo. Es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa no es un día más, es un día menos. Es un día más cerca de Jesús. Yo cada día que pasa un día más viejo. Y a veces uno se sorprende, yo vuelvo a reiterar, uno se sorprende de ver personas, siempre lo he dicho, cuando se murió, no sé si fue este arquero que murió a los 62 años, no me acuerdo. Y todo yo, wow, yo debería haberme muerto hace 3 años ya, tengo 65. ¿Y cuánta gente? Entonces, en esto, conociendo el tiempo, que solo levantarnos del sueño porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creído. La noche está avanzada, se acerca el día. ¿A qué se refiere con la noche está avanzada? Que cada día lo que yo acabo de mencionarle con respecto a los abortos y a todo va a ser peor. Cada día va a ser más difícil vivir, más complejo, más duro. Y se acerca el día. ¿Qué día? El día en que Jesús venga por nosotros. Desechemos, tú tienes la responsabilidad, las obras de las tinieblas, y vistamos tuyas de la responsabilidad, las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda, no en envidia, sino vestidos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Tiene problema de tentación? Piensa por qué. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? Esto no es menor. Todo va a depender de quién tengamos más cerca. Por eso Jesús nos dijo, no nos dijo cerca. Recuerden, el joven rico, acuérdense que se acercó el hijo que estaba cerca. Pero no sirve estar cerca. Hay que estar pegados. Pegados a mí, lleváis mucho fruto. Hermanos, no es que yo los quiera desanimar con nada de esto. Lo que les quiero decir es algo muy sencillo. Él dice 2 Corintios 20:15 que el que está en nosotros, ¿qué es lo que es? Mayor que el que está en el mundo, dice el Nuevo Testamento. Entonces, tú y yo tenemos las armas para vencer. Si tú y yo lo único que tenemos que hacer, ¿saben qué es lo que es? Es tomar decisiones. ¿Saben? Esto es tan simple. Yo trato de hacer ejercicio. Hace tiempo le compré una máquina de correr a alguien y trato de hacer ejercicio, pero cuando dejo de correr, a los 15 minutos, ¿sabes lo que me quiero hacer o no? Es bajar de la máquina. A los 15 minutos. Pero cuando logro pasar los 30, los 35, los 40, ¿saben qué? Quiero seguir. Puedo estar, es como que yo les digo, yo salgo a caminar al principio, pero después, ya que se caliento los huesitos, puedo seguir caminando, puedo no parar más. Bueno, ya le puse mucho. Pero entiendo lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros hemos dejado de lado lo único que a ti te puede garantizar algo. Si tú lees el Salmo 119, que es el salmo que escribió Esdras, que habla de la palabra de Dios. Él dice ahí, el mismo salmista dice, guardado tus dichos en tu corazón. ¿Para qué? ¿Quieres no pecar? Acuérdense que pecar es simplemente errar el blanco. Eso es pecar. Entonces, si yo no quiero pecar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guardar sus dichos en mi corazón. Te pregunto algo muy sencillo, ya hoy día no, porque vinimos temprano, pero ayer, ¿qué te dijo Dios? O antes de ayer. ¿Qué te dijo? Hablaste con él, ¿no es cierto? ¿Te dijo algo?
¿Te dio un texto, alguna palabra? ¿O en lo que leíste algo sobresalió? ¿O escuchaste en algún lugar algo que fue y llegó a tu corazón? De eso es lo que se trata esto. Entonces, reitero, el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Pero no se olviden que el Espíritu Santo que vive en nosotros, el apóstol Pablo le dice a los efesios que no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. A mí me sorprende una cosa, no quiero decir que sea así, pero siempre me ha llamado la atención. Cuando Jesús habla de aquellos que se le han dado cosas, ¿no es cierto? Al que se le dieron 10, 5, y a aquel que se le dio solo una cosa, me llama mucho la atención cuando dice, quítenle lo único que tiene y échenlo afuera, a las tinieblas, a donde están los hipócritas. Yo me pregunto, ¿qué es lo que es? ¿Será el Espíritu Santo? No estoy aseverando, pero no se olvide que el libro de Apocalipsis dice que no borraré tu nombre del libro de la vida. Yo no lo sé, no quiero aseverarlo. Pero lo que te estoy diciendo es que tenemos que prestar atención y llamar la atención. ¿Por qué? Porque Dios tiene para ti cosas mucho más grandes de lo que tú piensas. Entonces no dejes que los problemas y las dificultades amilanen tu vida. Al contrario, como Job, no halló despropósito alguno. Yo reitero, hay tanta gente que termina esta vida, ¿saben qué? De una manera tan dura a veces, con enfermedades terminales. Y gente que uno piensa, pero Dios sabe. Pero yo te quiero animar a eso más que ninguna otra cosa. Te quiero animar a que como les decía el miércoles o el domingo pasado también algunos, es un año de decisiones. Acabamos de comenzar el año. Y es un año donde Dios nos quiere bendecir. Y lo único que espera de tu parte y de la mía es que tomemos decisiones y las decisiones correctas. ¿Y cuál es la decisión correcta? Estar pegado a Él. Y por favor, recuerda que no te sorprenda el fuego de la prueba. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. O lo que Pablo le dice a Timoteo, los que quieren vivir piadosamente, ¿qué sufrirán? Entonces, ten la seguridad que si tomas una decisión y es la de acercarte más a Dios, te va a pasar en lo natural, como yo acabo de mencionar, que a los 15 minutos vas a querer abandonarlo todo. Pero si tú eres capaz de resistir más, te vas a dar cuenta y vas a empezar a vivir cosas que realmente, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene cosas increíbles para ti, pero lo único que espera es eso de ti. Y no dejes que el diablo te engañe, ni nadie te engañe, y especialmente, por favor, la tentación. Y yo vuelvo a reiterar algo muy sencillo, por favor, no se den licencia. Los que tienen problemas con el alcohol, hay que erradicarlo. Nada que una cervecita. El problema que tú tengas, hay que erradicarlo. Por eso decía, tu brazo de ocasión de caer, sácalo. Tu ojo, hace y vive las cosas que te van a ayudar para estar más cerca del Señor, no las cosas que te van a alejar de Dios. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque un día, sin lugar a dudas, Señor, estaremos en tu presencia, Señor. Y lo que queremos oír, Señor, en tu presencia, al menos lo que yo quiero oír en tu presencia, Señor, es buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre, yo te ruego en lo particular que a mí me ayudes a hacer lo que yo tengo que hacer, Señor. Es estudiar, como dicen los apóstoles, Señor, y es orar, Señor. Pero luego por mis hermanos, que cada uno haga lo que tiene que hacer conforme a los dones, los talentos que tú le has dado, Señor. Oro para que nos ayudes, Señor, realmente a ser conscientes y consecuentes también del mal que habita en nosotros como personas, Señor. Ese mal que siempre nos quiere tirar hacia abajo, Señor. Como usted mismo lo ha dicho, Señor, que debemos correr la carrera con paciencia, despojarnos del pecado que nos asedia, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos de que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor, y nos llene, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.